Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de los Hechos, por favor, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9 del versículo 1 al 6. Vamos a estar ahora, Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6. Por favor, búsquelo ahí en su casa, que sé que si usted tiene su Biblia, le va a ser de mayor provecho. Bien. Recuerde el tema para esta tarde, aprendiendo más de Dios. Este ya es el tercero. Si usted no ha visto los anteriores, no se preocupe. En nuestro canal de YouTube usted los puede encontrar los dos sermones. Y si gusta, pues también los puede buscar a través de Facebook, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar y vamos a darle lectura a la palabra del Señor, libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú me persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento y te suplicamos que nos hables al corazón. Te damos gracias por la vida de cada una de las personas que ahora nos sintonizan. Señor, te suplico que les bendigas, Padre, pero que nos bendigas a todos con la presentación y el entendimiento de tu palabra. Queremos conocerte más, Señor. Ese es el propósito. Ese es el propósito. No queremos glorificar a nadie más que no seas tú, pero queremos conocerte. Así es que te suplicamos, Señor, que nos hables al corazón, que nos enseñes, Dios, un poco más de ti. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de esta tarde, se lo repito, amados hermanos, es conociendo más de Dios. ¿Y por qué arranco con este texto? Fíjense que el apóstol Pablo es uno de los hombres que más escribió. A él le debemos las 2/3 partes del Nuevo Testamento. Escribió cartas como Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, las 2 cartas de Corintios, tremendas cartas que nos dejó a través del apóstol Pablo. Y en Filipenses él habla de quién era él y dice que en su religión él era fariseo de fariseos, que como cumplidor de la ley él era irreprensible, circuncidado el 8º día, y entonces habla de todas las cosas que él cumplía. Él se sentía como una persona orgullosa y exitosa en cuanto al desarrollo de su fe, y era un hombre celoso de Dios. ¿A qué se refiere eso? Que él que quería que se cumpliera la palabra de Dios e iba en contra de aquellos que no la cumplían. Y entonces Pablo, en este momento, él estaba persiguiendo a la iglesia. Fíjense que a Pablo se le atribuyen alrededor, y oiga este número para una sola persona, alrededor de 2,000 muertes. Él llevó a alrededor de 2,000 personas para ser muertas, ¿verdad? Entonces, Pablo hacía todo eso y en su entender lo hacía a favor de su Dios, de su religión. Pero un día, cuando él iba a Damasco, siempre en búsqueda de creyentes para llevarlos presos, y llevarlos al circo romano, allí eran devorados, allí morían de diferentes maneras. Entonces, en el camino a Damasco, el Señor se le presentó. Y dice la Biblia que lo aventó en tierra, cayó en tierra, porque llegó una luz fuerte del cielo que lo asustó. No dice la Biblia que se cayó porque se asustó o porque la luz lo aventó. La cuestión es que
cayó al suelo e inmediatamente Pablo entendió que no era otra cosa que ese Dios a quien él decía servir, que estaba buscándolo a él, algo superior a él. Inmediatamente Pablo le dice al Señor: Señor, ¿quién eres? Ya desde el suelo. El orgulloso Pablo de repente había desaparecido y se había dado cuenta en un segundo que toda su fe, todos los sistemas que él tenía en su mente, todos los parámetros que tenía de su Dios, estaban en duda. Y cuando él le dijo, dice el versículo 4, dice, y cayendo, oiga esto, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, oiga lo que decía la voz: Saulo, Saulo, que era el nombre antes, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar goces contra el aguijón. Entonces, a partir de ahí, la vida de Pablo cambió. Inmediatamente él se puso a la orden de Dios. Y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces el Señor Jesucristo le dijo: ve a tal lugar, ahí se te dirá qué es lo que tienes que hacer. Todas las demás personas habían visto la luz, habían escuchado la voz, pero no habían visto nada de lo que él vio. Allí Pablo comenzó a conocer verdaderamente al Dios de la Biblia. Verdaderamente comenzó a tener un encuentro personal con Dios, porque la Biblia dice que al Padre solo se llega a través del Hijo, y Pablo cambió. Dice Pablo en Filipenses, dice que todo lo que para él era ganancia, ahora lo tiene como basura por alcanzar a Cristo. Entonces, amados hermanos, el desconocimiento de quién verdaderamente es nuestro Dios nos lleva a caminar, nos lleva a creer, nos lleva a tener actitudes incorrectas, a esperar cosas de Dios que Dios no ha prometido, a esperar conductas de Dios que la Biblia en ningún momento dice que Él va a tener con nosotros. ¿Qué compromiso tiene Dios para con nosotros más que el cumplimiento de su propia palabra, el cumplimiento de sus promesas? Entonces ahora, y estos temas los estamos viendo, amados hermanos, para que nosotros no solamente conozcamos al Dios tradicional, al Dios que nos enseñaron nuestros padres, al Dios que escuchamos de vez en cuando, al Dios que así de vez en cuando leemos la palabra, sino que vayamos y profundicemos un poquito más y veamos detalles de nuestro Dios. Y fíjense que lo estamos viendo buscando sus atributos. Y hemos visto, amados hermanos, la primera vez vimos los atributos naturales de Dios. Ya los vimos, hablamos de la eternidad, de la omnisciencia, de la omnipresencia, hablamos de la omnipotencia de Dios. Tocamos ese día 5 atributos de Dios. Esos atributos dijimos que Dios no los traslada a su creación, sino que quedan con Él. Solo Él es el eterno. Entonces, eso es lo que vimos el primer día. Luego, el domingo pasado, entramos a los atributos morales. Esos atributos morales son aquellas cualidades de Dios, cualidades divinas de Dios, que Él sí traslada a su creación. Y es importante que nosotros podamos entenderlo. Tanto las que son naturales, o sea, las que corresponden solo a Dios, estas naturales también se conocen como atributos no comunicables, porque Dios no nos traslada a nosotros su inmutabilidad, su eternidad, su omnisciencia, su omnipotencia, no nos traslada eso. Entonces, pero es importante que los conozcamos para saber cómo es Dios, el saber que Él es inmutable, que Él no cambia, que esa estabilidad en Dios lo tenemos en un Dios eterno, y es un Dios que es omnipotente, es decir, que todo lo puede. Entonces, ya entrando en los atributos morales, vimos también, el primero que vimos es que Dios es amor. No solamente que Dios tiene amor, sino que la Biblia dice en Primera de Juan que Dios es amor. Y hablábamos el domingo pasado que es ese atributo de Dios, del amor, que reflejado hacia la humanidad,
o hacia su creación, es lo que ha hecho que ese Dios santo y todopoderoso, ese Dios santo que dice que su trono está cimentado en la justicia y en la santidad, y la palabra santo quiere decir apartado. Él está apartado de todo pecado, apartado de toda corrupción. Entonces, ese atributo de amor, ese Dios pulcro, ese Dios moralmente perfecto y santo, es el que hace que nos busque a nosotros y que haya hecho lo necesario. Tanto buscó lo necesario que mandó a Jesucristo a morir en nuestro lugar para que nosotros podamos ser, para que la sangre de Cristo pagara nuestras faltas y Él pudiese presentarnos a Dios mismo, el Señor Jesucristo pudiese presentarnos a Dios como justos. Entonces, amados hermanos, ese atributo de amor es lo que le llevó a Dios a buscarnos. También vimos el atributo de la santidad, la absoluta pureza moral y que no puede tolerar el pecado. Vimos algo de eso. Hicimos referencia también a que algunos predicadores repiten una frase muy famosa: Dios Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero le dijimos que eso no aparece en la Biblia y no es un principio bíblico, que él ame al pecador. No, le mostramos a usted que en su santidad Él aborrece al pecador. Entonces, pero en su amor por toda su creación, Él abre el camino necesario para que ese pecador penitente, es decir, el pecador arrepentido, pueda llegar a Él. Y entonces, a pesar de que tiene tremendo amor por nosotros, con el sacrificio de Cristo, nosotros podemos acercarnos a Dios sin ofender su santidad, porque hemos sido limpiados con esa sangre preciosa. Se pagó el precio por nosotros. Entonces, ese amor y la santidad nos permite a nosotros, un pueblo pecador, a través de Jesucristo, llegar a ese Dios santo. Entonces, seguimos con los atributos morales y en esta tarde vamos a ver el atributo justicia. Dios es justicia. Uno de los atributos principales de Dios es que Él es justo. Y para eso vamos a buscar el Salmo 145, por favor. Salmo 145, 7. Siempre los textos que hemos estado tomando lo hacemos solo para mostrar la necesidad de conocer a Dios. Pablo, a partir del momento en que conoció al Señor, su vida fue transformada y a través de la vida de Pablo nos muestra el camino para que nosotros también podamos conocer al Señor. Entonces estamos en el Salmo 145 y de ahí vamos a leer el versículo 7, un solo versículo vamos a tomar de ese Salmo, y el atributo que vamos a ver en este momento es la justicia. Tenemos un Dios que es justo. Dice, justo, lo tenemos ahí, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Se lo leo de nuevo, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Amados hermanos, mire, la justicia de ese Dios está unida a la santidad. ¿Por qué? Porque al ser un Dios santo con una moralidad perfecta, también en su actuar, ¿verdad? Porque el actuar de un santo tiene que ser la justicia. Entonces, el actuar de Dios es la justicia. Pero el valor justicia, óigame bien, el valor justicia es dar a cada quien según le corresponde. Pero si Dios nos ve en su santidad y nos aplica su justicia, dándonos a cada uno lo que corresponde, ni usted ni yo podríamos mantenernos de pie delante de Dios. Nadie podría acercarse a Dios bajo ninguna circunstancia. En cambio, la justicia de Dios es más que dar a cada quien según le corresponde, sino que tiene un atributo precioso, fíjese, tiene un atributo precioso. Pero antes de ese atributo quisiéramos que viéramos el Salmo 189, 14. Mire cómo el salmista habla del lugar donde está Dios. Dice, donde está el trono de Dios. El Salmo 89, 14 dice de esta manera, ponga mucha atención a la lectura de esto. Dice así, justicia y juicio, Salmo 89, 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono,
misericordia y verdad van delante de tu rostro. Vea, justicia y juicio. Estamos hablando de un Dios que es santo y su actuar es justo. Y dice la Escritura que delante de Él, oiga, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces, si Dios, siendo santo y su actuar debe ser justo, al toparse, al juzgar a pecadores, lo que tendría que hacer es condenarlos. Pero la justicia de Dios hace algo asombroso en la vida de cada uno de nosotros. Porque su justicia, oiga bien, y vamos a tratar de explicar esto, su justicia, en lugar de consumirnos por nuestro pecado, su justicia nos hace justos. O sea que la bendición de Dios no es destruir, la bendición de Dios es construir. Él puede hacer lo que quiera. Él puede levantar y Él puede destruir. La Biblia dice que Él pone reinos, que pone reyes, levanta reinos y asimismo Él mismo los destruye. Sin embargo, su justicia también trae a nosotros, y principalmente en este tiempo de la gracia, para aquellos que nos acercamos con un corazón arrepentido a Dios, su justicia nos hace a nosotros justos. Mire lo que dice, por favor, Isaías, el libro de Isaías en el capítulo 32. Y es necesario que veamos varios versículos para que nosotros podamos ir entendiendo cómo la Biblia considera a Dios. Y es que, como decíamos el domingo pasado, si nosotros tenemos en nuestra mente la idea de un Dios diferente al de la Biblia, es otro Dios, amado. Usted no está adorando y no está siguiendo al Dios. Si usted cree que es un Dios que le comprende a usted todas sus picardías, por decirlo así, todas las cosas que usted hace, que lo acompaña aún para hacer el mal, y Dios no va a tomar cartas en el asunto, ese Dios no es el Dios de la Biblia. Y es un Dios en su imaginación, pero que no es el verdadero Dios. Mire cómo dice Isaías 32, versículo 17 y 18. Oiga esto. Y es hablando que Dios es justicia y el efecto de la justicia de Dios. Dice, y el efecto de la justicia de Dios será, oiga qué precioso esto, será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz y habitaciones seguras y en recreos de reposo. Es decir, cuando Dios viene con su justicia, amados hermanos, y en su amor y en su santidad, Él hace lo necesario para que su pueblo camine hacia el arrepentimiento, para que aquellos que nosotros estamos en una situación de pecado podamos encontrar en Él, oiga bien, podamos encontrar en Él el camino del perdón y el camino de justicia. Y en lugar, oiga bien, en lugar de castigarnos por el hecho de no haberle conocido y de mantenernos en nuestro pecado, en ese momento cuando nosotros nos arrepentimos, dice, el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia en nosotros, cuando conozcamos esa paz, será seguridad para siempre, y mi pueblo habitará en morada de paz. Amados hermanos, mire, nosotros tenemos que conocer a Dios verdaderamente, que si bien es cierto, la Biblia dice que Dios es amor, pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, que es martillo que rompe las piedras. Pero cuando Dios se presenta y el pecador, en lugar de mantenerse en su estado de pecado, se vuelve en arrepentimiento, lo que encuentra es la gracia de Dios, y lo que encuentra es el perdón de Dios y la justicia de Dios a través de Jesucristo. Y es a través de este Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, es que se cumple el propósito de Dios, de que todos aquellos que crean, aunque son pecadores culpables, aunque somos pecadores culpables, seamos encontrados de alguna manera solamente en la inteligencia de Dios justos. No había otra manera. Si alguien, usted lo puede ver, pues en la mayoría de personas que están en eminencia en lugares especiales, no les gusta mucho hablar con personas de baja condición. De hecho, cuando alguien, un presidente o qué sé yo, alguien muy famoso se acerca a otras personas y de repente usted ve que los trata con cariño y que se toma el tiempo para hablar con ellos, usted se sorprende, pues Dios, siendo el Todopoderoso, no desea
desea, como dice Pedro, que se pierda el pecador, sino que Él desea que procedan al arrepentimiento. Y la situación es esta, que tenemos que conocer cuál es la intención de Dios. No es la destrucción, no es mandarnos al infierno, no es ese el deseo de Dios. Ese es por el corazón no arrepentido de aquellos que no atienden el llamado. Pero Dios está con sus brazos extendidos, llamándonos al arrepentimiento, llamándonos a su gracia, a su bendición. Y todo esto, amados hermanos, es a través de Jesucristo. Fíjense que en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, es un versículo que yo sé que usted conoce. La Biblia dice de esta manera: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga esto, por favor, porque ese Dios que es santo, ese Dios que tiene amor, pero que tiene que respetar su justicia y su santidad, a pesar de tanto amor que tiene por nosotros, buscó la manera y entonces puso a alguien en nuestro lugar, un sustituto que alguien debía de pagar. Si Él perdona al pecador, si Él perdona al culpable, sin una retribución, oiga bien, sin una retribución del daño causado, Él mancharía su santidad, ya no sería un juez justo. Entonces ya no sería el Dios perfecto que nosotros conocemos. Y fíjense que esto Dios lo logra y nos lo muestra en Romanos capítulo 3, versículo 25. Mire qué hermoso esto. Lo hemos estado estudiando en los días martes, pero ahora se lo traigo y quiero mostrárselo, porque es una bendición saber que Dios tiene en su amor, para no lesionar su justicia, para no lesionar su santidad, tiene todo hecho ya. Capítulo 3, versículo 25. Oiga lo que dice, por favor. Dice, versículo 25 dice, hablando de Jesucristo: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo sin perder su justicia y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entienda la justicia de Dios en este tiempo. Mire, no se trata de que del que hace mal no le va a pasar nada. Dios ha dejado en nuestro plano una ley que nos alcanza a todos. Lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿verdad? El que siembra para su carne, de su carne va a heredar corrupción. El que siembra para su espíritu, de su espíritu va a recibir vida eterna. Eso ya está hecho. Si usted hace mal, si usted decide hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios, Dios tiene todo planificado para darle a usted la corrección necesaria. Y si usted decide no aceptar lo que Dios ahora, la oferta de Dios en esta tarde, también Dios tiene todo planificado y tiene un lugar de perdición para todos aquellos los que no creen en Él. Pero en este momento la justicia de Dios está queriendo salvar. Y vea lo que dice ahí mismo en Romanos capítulo 4, versículo 5. Mire lo que dice. Dice, versículo 5, Romanos 4, 5, dice de esta manera: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, la justicia de Dios ahora, cuando de repente usted le dice a alguien que la justicia de Dios va a caer sobre ti, actualmente, mi querido hermano, la justicia de Dios es: todos nuestros pecados caen en Cristo. Recuerdo, Dios es un Dios amoroso, pero Dios no puede perdonar al impío sin que haya una retribución, porque tiene que cuidar su atributo de santidad y tiene que cuidar su atributo de justicia. Entonces, mi querido hermano,
Dios mandó a Jesucristo para mantener esa justicia. Y entonces Dios se mantiene justo inclusive al perdonar. Dios se mantiene justo inclusive al bendecir al que no lo merece. Porque ¿quién como usted o como yo merecíamos la justicia de Dios? Que Dios nos volviera a ver, que el Dios nos perdonara, que Dios nos diera tantas cosas que ahora tenemos. Si Dios mostrara verdaderamente su justicia, mi querido hermano, si Dios derramara su justicia, entendiéndose el bien justicia, dar cada quien según sus obras, no habría ninguna esperanza. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios sigue siendo justo cuando castiga y juzga a su pueblo. ¿Por qué? Porque lo merecemos. Así, sencillo. Pero también Dios se mantiene justo cuando perdona al penitente, cuando perdona al que se arrepiente. También Dios se mantiene justo cuando salva a su pueblo, cuando le salva a usted, cuando le ayuda a usted. Entonces Dios sigue manteniéndose justo y esto es importante, amados hermanos, cuando libera a su pueblo de sus pecados, cuando manda a Jesucristo a morir por nosotros, Él sigue manteniendo justicia y también Él sigue manteniendo su justicia cuando a pesar de que no seamos un pueblo fiel, Él nos permite que alcancemos la victoria porque Él ha hecho que con su poder, que con la muerte de Jesucristo, en su amor, y con su justicia nosotros seamos presentados como justos. Ahora, amados hermanos, hay algo que nosotros no podemos pasar por alto, pues. Lo que yo le estoy explicando no es una manera como a usted ya no le interese cumplir la voluntad de Dios. Y para esto yo quiero mostrarle, yo quiero enseñarle, o mejor dicho, yo quiero recordarle que si bien es cierto, Dios ha puesto este plan de salvación y manteniendo su justicia en alto. También Dios es justo. Cuando nosotros nos olvidamos de sus estatutos y comenzamos a hacer las cosas contrarias, y Dios deja caer juicio sobre nosotros. No cambia su misericordia, no cambia su justicia, no cambia su santidad, así como tampoco cambia su amor. Tampoco cambia su amor, tampoco cambia su justicia y tampoco cambia su santidad. Cuando de repente Dios considera que es necesario que usted y yo tengamos un tiempo de aflicción para generar un mejor carácter en nuestra vida. Amados hermanos, es tiempo que nosotros podamos entender a ese Dios todopoderoso, a ese Dios santo, a ese Dios amoroso, a ese Dios que ya vimos también que es omnisciente, o sea que sabe todo lo que usted y yo hacemos, todo lo que nosotros queremos hacer. Amados hermanos, y como es omnipresente, Él ve cuando nosotros lo hacemos. Por más que usted y yo se quiera ocultar de Dios, no podemos hacer. La Biblia dice que si nosotros hiciéramos nuestro lugar allá donde las águilas hacen su nido, de allí te bajaré. Si en el Seol, allí te encontraré. No hay lugar donde nosotros podamos escondernos de Dios. Entonces, nosotros no podemos aprovecharnos o pensar que vamos a sacarle provecho para practicar, para darle rienda suelta a nuestros pensamientos carnales y en nuestros hábitos carnales y que Dios se va a mantener sin podernos hacer nada. Eso no va a pasar, amados. No va a pasar. Y por eso es que es necesario que nosotros entendamos esto. La propuesta de Dios en su justicia es salvación, es hacer al impío justo. Aquel impío que se arrepiente de su camino, Dios lo hace justo a través de Jesucristo. Pero Dios conoce el corazón. Recuerde, Dios es omnisciente. Él sabe lo que usted está pensando. La Biblia dice que el Señor Jesucristo veía que mucha gente se le acercaba, pero Él no se confiaba de nadie porque Él conocía el corazón. Pues igual Dios conoce el corazón. Entonces el estudiar estos atributos nos permite no engañarnos a nosotros mismos porque a Dios no lo vamos a engañar. Y nos permite tener una buena relación, una mejor relación con Dios, de manera que nos sea provechosa. ¿Verdad? A eso se refiere Romanos cuando habla de culto racional, culto inteligente.
culto con propósito, relación con propósito de agradar, que me va a traer a mí bendición. Entonces, amados, no tome esto a la ligera, porque usted y yo tenemos que conocer a Dios para no ofenderlo en cosas que usted piensa que no se ofende, porque ya me perdonó, no me va a tomar en cuenta esto. No, tome en cuenta esto porque Dios también, y el siguiente atributo nos habla un poco sobre eso. Dios es verdad. Y ahora vamos a buscar en Juan capítulo 17, versículo 13. Juan capítulo 7, versículo 3. Juan 17, 3. Y vamos a ver que Dios es verdad. Dios no tiene verdad solamente, Dios es verdad. De la misma manera que Dios no solo tiene amor, sino que Dios es amor. También Dios no solamente tiene verdad, sino que Dios es la verdad. Es el único, como dice la Escritura, el único Dios verdadero. Estamos Juan 17:3, dice así la Escritura. Y esta, oiga bien, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amados hermanos, mire, este atributo de Dios no es algo que nosotros tengamos que ver de una manera menor, sino que por el contrario, es una verdad enorme, porque Dios, oiga bien, es el único Dios verdadero. Cuando usted rinde honor a otra divinidad que tiene usted en su mente, que le enseñaron sus padres, usted está dirigiendo palabras a alguien que no es Dios. Y está trayendo palabras, está profiriendo palabras que le van a ser contrarias, porque tenemos un Dios que ya vimos antes, que es celoso. Entonces, amado hermano, Dios es el único Dios verdadero. Dios es el único que merece esa calidad, ese nombre de Dios. Solo Él responde al concepto genuino, único de Dios. No hay nada más. La Biblia no muestra verdaderamente la existencia de los otros dioses, y este Dios que nosotros hemos conocido, que dice la Escritura, que es el creador de todo el universo, se mantiene incólume sin importar cuántas teorías hayan en contra de él. Las teorías van pasando y Dios sigue permaneciendo. Él es la única verdad, Él es la verdad, y por eso mismo este mismo Dios, que es el único Dios verdadero y es la verdad, a tal nivel que no pudo haber nacido el pecado de él, porque el pecado en esencia es mentira. El padre de toda mentira, dice la Escritura, que es Satanás. Entonces Dios es la verdad, Dios es verdad, el único Dios verdadero, y así, de esa misma manera, Dios desea que nosotros seamos fidedignos. Así como el atributo anterior, el hecho de que Dios sea justo, pero al mismo tiempo, como vamos a ver más adelante, es misericordioso para perdonar. Dios quiere que nosotros caminemos de manera justa, pero que nos mueva la justicia, pero también la misericordia. En este tiempo, en este atributo, nos muestra que Él es verdad, y de la misma manera quiere Dios que nosotros caminemos en esa verdad. No solamente que creamos en el Dios único y en su Hijo Jesucristo, sino que caminemos y hablemos la verdad. El Señor Jesucristo enseñó que tu palabra sea sí o no, sí, no, no. Más de eso es pecado. Recuerda que estos atributos que estamos viendo de Dios Dios nos los transmite a nosotros y quiere que sean parte de nuestro diario vivir. Entonces, Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es el único Dios verdadero. En Él habita toda la verdad, está en Dios. No hay pecado en Él, porque en esencia el pecado es mentira. Y desea que todos sus santos también practiquen esa verdad, que se sujeten a la verdad de Dios, amando y honrando al único Dios verdadero, pero que también no sean mentirosos, que la mentira que viene de Satanás, cualquier mentira viene de Satanás. Dios desea que usted la haga a un lado y que hable la verdad, que aprenda y que tenga el valor y la confianza suficiente para hablar siempre la verdad. Al respecto de esto, pues usted tiene que entender, pues la verdad sin misericordia siempre es un golpe.
¿verdad? Usted tiene que aprender a ser misericordioso para cuando a veces hay verdades que son pesadas, entonces usted tiene que practicar la empatía, tal vez no la simpatía, porque la empatía es ponerse en el lugar de otros, la simpatía es concordar con el pensamiento de otro. Usted practica la empatía y esto sirve para entender. Entonces, así usted, al entender las razones de la otra persona, usted puede hablar la verdad de una manera que no golpee, porque a veces hay verdades que golpean y nosotros no tenemos por qué lesionar a nadie cuando no hay razón para hacerlo. Entonces, Dios quiere que nosotros nos mantengamos en esa verdad. Entonces, fíjense, en Dios esa verdad es infinita y lleva a consecuencias extremas. ¿De qué manera? Primero, esa verdad, por ser conocimiento, puede llegar al entendimiento. Nosotros podemos llegar al entendimiento de esa verdad. Dios puede ser conocido por el hombre y puede conocer su verdad, puede conocer lo que Dios quiera en la medida que Él se revela. Pero como esa verdad también es infinita, hay verdades de Dios. O sea, el hombre puede entender la verdad de Dios hasta cierto punto. En la medida que Él se va revelando, y por eso es que la verdad, la revelación es progresiva, va por poco, porque nosotros no podemos comprender a un Dios eterno, es imposible, es imposible. Mire lo que cuesta entender la eternidad, pues ¿por qué? Porque nosotros tenemos principio y tenemos fin, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de la creación, y antes de eso, ¿qué había? Después de Dios, todos los seres son creados, ¿y cómo estuvo Dios? Yo no puedo entender muchas cosas. Pero sí puedo confiar y puedo ir entendiendo lo que Dios me está queriendo dar a entender. Pero llega un momento en que ya no podemos comprender la verdad de Dios porque es infinita y surge y sobrepasa la comprensión nuestra. Y quisiera que fuéramos a Romanos 11:33 y vea la manera como Pablo habla de la verdad de Dios, de la profundidad de la verdad de Dios y de los pasos y de las palabras de Dios. Dice, oiga bien, en Romanos 11 que está hablando, Romanos 9, 10 y 11 hablan de cómo Dios va a tratar con Israel al final. Dice Pablo ya después cuando está concluyendo, dice versículo 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces es algo que se sale de nuestra mente. Dios es verdad. Y cada vez que usted participa de la mentira, usted está deshonrando al Dios que es verdadero y que practica la verdad y desea que sus hijos, sus santos, sus redimidos, practiquemos esa verdad. A veces algunas personas han estado acostumbradas siempre a mentir. Siempre a mentir. Y nuestra mentira, nuestro hábito de mentir, se ve confrontado con Dios. Cuando nosotros vamos a Dios y vemos que, así como estamos viendo al Dios inmenso, todopoderoso, infinito, sabio, omnisciente, omnipresente, y cuando nosotros nos presentamos a Él con labios mentirosos, tal vez no le decimos a Él una mentira porque sería absurdo mentirle a Dios, sino que mentimos por otro lado y vamos al Señor cual si no hubiésemos hecho nada. Y la Biblia dice que Dios es verdad. Y la Biblia dice que Dios todo lo sabe. Mi hermano, si usted se presenta, si hemos cometido el pecado, porque es pecado, mentir es pecado, si hemos cometido ese pecado, mire, vaya a Dios, no se preocupe que Dios no lo va a mandar a castigar. Doble rodillas y pídale perdón a Dios. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces hemos visto, mi querido hermano, en esta tarde, en esta noche hemos visto a Dios justo y hemos visto a Dios verdadero, la verdad de Dios. Dios es el único Dios verdadero. Ahora vamos a ver el último que vamos a ver este día, que lo vamos a ver en dos. Dios misericordioso y bondadoso. Dios misericordioso y bondadoso. Para eso vamos a ir al Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8, y para que nosotros podamos entender cómo verdaderamente Dios y cuál es la actitud de Dios ahora frente a su creación. Mire, hermano, si Dios viniera con deseos de tomar venganza, no hay nada que lo pueda detener.
aún esto que está pasando en este tiempo, en este mundo. Mire, yo sé que las palabras no se van a entender lo que yo voy a decir probablemente, pero es parte de la misericordia de Dios porque Dios está buscando el corazón de las personas. Dios podría destruir al mundo. Ya lo hizo una vez o no. En el tiempo de Noé. Solo salvó a 8 personas de toda la humanidad que existía en ese tiempo. Pero ahora todas estas cosas es para que procedamos al arrepentimiento, porque Dios es un Dios misericordioso y bondadoso. Mire lo que dice, por favor, el Salmo 103:8. Dice así la palabra de Dios. Misericordioso y clemente es Jehová. Oiga esto. Lento para la ira y grande en misericordia. Mire cómo es nuestro Dios. No es un Dios tonto, no es un Dios que se le olvida, sino que Dios es misericordioso y clemente. Escucha a aquel que le busca. Lento para la ira y grande en misericordia. También quisiera que fuéramos de un solo a Deuteronomio capítulo 4. El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 4, versículos 30 y 31. Deuteronomio capítulo 4, versículos 30 y 31. Mi intención, mi amado hermano, en esta tarde es que conozcamos más a ese Dios verdadero que nosotros conocemos. A ese Dios que muchas veces yo recuerdo cuando yo estaba pequeño y en Semana Santa pasaban películas de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero las películas antiquísimas, cuando yo estaba no sé de cuántos años, que a 5 o 6 años, recuerdo que el televisor inclusive era blanco y negro, y entonces sacaban al Señor Jesucristo, y cuando iba con la cruz sacaban la música que salían aquellos que participaron en procesiones, ¡tarán! Y nunca sacaban el rostro del Señor Jesucristo. Y yo recuerdo que veía las películas, pero la veía metido debajo del sillón, porque me daban miedo. Me daban miedo, no solo por lo que Él sufrió, sino que yo tenía en mi mente un Dios castigador. Y veo en la Biblia que Dios tiene toda la autoridad para castigar, que Dios tiene todo el poder para hacerlo, que Dios tiene todas las razones para hacerlo y el juicio está en sus manos. Pero sin embargo, Dios se presenta a su creación como un Dios misericordioso y bondadoso. Vea Deuteronomio capítulo 4, versículos 30 y 31. Dice, oiga esto, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Este capítulo está hablando de cuando Israel se apartare de Dios y en su momento lejano, en su momento de traición, en su momento de pecado para con Dios. De allí Israel, de allí el pecador se arrepiente, Dios no lo va a desechar, sino que de allí Dios lo va a tomar. Por eso es que hablamos que la justicia de Dios en este tiempo hace justo al pecador que se arrepiente. Entonces tenemos un Dios, mi amado hermano, que ahora, oiga bien, ahora se presenta como benevolente, como clemente, como misericordioso. Entonces, el amor de Dios se manifiesta para con los hijos de los hombres, es decir, para usted y para mí, con misericordia. Y fíjense que quedemos claros en algo. Dios puede hacer lo que quiera. Oiga bien, Dios puede hacer lo que quiera. Dios puede tomar juicio cuando Él lo desee. Porque como le dije hace un rato, razones hay. Culpables somos. Creo que ninguno de los que estamos, al menos en este tiempo, y quizás todos, nadie está libre de culpa. Algo malo hemos hecho, ahora o hace algunos días. Algunos de nosotros hemos mentido probablemente. Y si Dios decide derramar el juicio en nuestra vida, Él tiene todo el derecho para hacerlo. Y sin embargo, Dios se acerca a nosotros con misericordia.
A veces quisiera que las cosas salieran como nosotros queremos, que no nos castigara, que nos perdonara, que nos hiciera bien, a pesar de que nosotros hacemos mal. Pero Dios hace con su misericordia como Él quiere. Quisiera que viéramos, por favor, Romanos capítulo 9, versículo 18. Porque en eso tenemos que ser bien claros. Por muy misericordioso y bondadoso que es Dios, Él dirige su misericordia y su bondad como Él quiere. Y a Él no lo puede tratar de injusto cuando Dios favorece a unos y a otros no, porque todos somos culpables. Tenemos Romanos 9, 18, dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. O sea que todo depende de Dios. ¿Cómo derrama su misericordia? Dios derrama su misericordia con todas las personas que Él quiere hacerlo. Y por eso, amados hermanos, más vale que busquemos la misericordia de Dios, que busquemos la bondad de Dios y no nos sometamos al castigo de Dios manteniéndonos en nuestra necedad. Entonces, Dios ejerce su misericordia al culpable penitente, al culpable que se arrepiente. Este atributo lleva a buscar, fíjense que y esto ponga atención a esto, lleva a buscar su misericordia y su bondad, el bienestar para todos. El sol sale para todos. Y Dios bendice a toda la humanidad. Su misericordia nos lleva a que todos nosotros, el mundo entero, tiene oportunidad de salir adelante. Dígame si no. Y esto sea cristiano o no sea cristiano. Dios abre las puertas para todos. Dios da la oportunidad para todos. Lo único que no todos quieren pagar el precio de la oportunidad, no todos quieren aprovechar la oportunidad porque no todos están preparados para aprovecharla. Entonces, pero Dios en su misericordia y en su bondad abre el espacio de bendición para todos. Pero, amados hermanos, si Él decide cerrarlo, nadie le puede culpar. Nadie puede culpar. Imagínense en este tiempo cuántas personas han muerto. Y aunque a usted no le parezca, este tiempo es una puerta que Dios ha abierto para que muchos procedan al arrepentimiento. Y es más, cerró las iglesias para que su conversión sea directa para Él. No que se sienta bien viendo a los hermanos, no. Que se sienta bien cuando doble las rodillas y piense en ese Dios y que confíe en la bondad y en la misericordia de ese Dios todopoderoso. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Mire lo que dice acá. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Vea, que nos amó cuando nosotros estábamos en pecado. O sea, no merecíamos la gracia. Pero su bondad y su misericordia llegó a nosotros. Y fíjense cómo también nosotros vemos su bondad. Y es un versículo que es bien recurrente en la ganada de almas y en nuestras predicaciones, que es Romanos 5.8. Y ponga atención a esto. Romanos 5.8 dice de esta manera. Oiga esto. Mas Dios, hablando de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mire, sinónimo de aún es todavía. Ni usted ni yo podemos decir que no somos pecadores a pesar de que hemos creído en Cristo. Yo creo de todo corazón que he nacido de nuevo, pero sigo siendo pecador. Y aunque yo soy pecador, la bondad y la misericordia de Dios no se apartan de mi vida. Y yo doblo rodillas y yo le agradezco a Dios que no derrame el juicio sobre mí, el juicio donde yo tenga que pagar por las cosas que alguna vez hice o que todavía hago, sino que su perdón y su misericordia me cobijan, me cubren. Y entonces estamos en ese amor, en ese derramar constante bendición y de una manera, amados hermanos, perdónenme, hasta cariñosa.
¿Por qué? Porque no lo merecemos. Usted se ha dado cuenta, a veces usted ha dicho, no, no voy a poder, no voy a poder. Y de repente Dios abre una puerta, no sabe cómo. Alguien dice, me van a deportar. Alguien dice, me van a quitar la casa. Alguien dice, de esta enfermedad no salgo. Y de repente Dios abre una puerta, amados, de repente Dios abre una puerta con la cual usted encuentra un camino a la legalidad. Usted encuentra una manera de no perder la casa. Usted encuentra una manera, o Dios le sana de alguna manera. No merecíamos ese favor, pero en su misericordia, en su bondad, Dios nos lo da. Mire lo que dice Romanos 8:32. Y recuerde que el martes vamos a estar viendo el capítulo 8 de Romanos, y este es uno de los versículos de ese capítulo 8. Versículo 32 dice de esta manera: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces la bondad y la misericordia de Dios lo llevan a Él, no solo a darnos salvación, mire, con eso hubiese sido suficiente, pero junto con Cristo nos da todas las cosas, amados. Esa es la bondad y la misericordia de Dios. Si usted se encuentra en este momento en un estado lejos de Dios y nunca ha querido recibir a Cristo, quiero leerle un versículo. Este está en Isaías 55:6. Isaías 55:6. Dice de esta manera, el libro de Isaías. El libro de Isaías es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento. Es increíble. Otro día vamos a hablar de Isaías y ver cómo Dios se manifestó, cómo Dios reveló y cómo Isaías habló de lo que Jesucristo iba a hacer. Isaías 55, versículos 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hoy está cercano a usted. Oiga, sabiendo que somos impíos, sabiendo que somos pecadores, ahora Dios nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios eterno, el cual será amplio en perdonar. Usted es consciente, usted está consciente de su pecado, está consciente de su error, sabe que ha cometido algo, que en su vida ha hecho cosas malas, pero ahora usted está frente al Dios amoroso, frente al Dios que es perdonador, que no desea que nadie se pierda, aunque la mayoría se va a perder. No tergiverse las palabras, porque el hecho de que la Biblia enseña, y es justamente el versículo que vamos a ver en 2 de Pedro 3:9, que aunque Dios desea que todos procedamos al arrepentimiento para alcanzar salvación a través de Jesucristo, la Biblia dice que son más los que se pierden que los que se salvan. Y eso con toda la bondad y la misericordia de Dios. De alguna manera el hombre en su soberbia considera que puede seguir teniendo una vida muy lejos de Dios y haciendo lo que le da la gana. Segunda de Pedro 3:9. Oiga lo que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, oiga esto, mire lo que dice, que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios ahora. Ese es el deseo de Dios ahora. Que el pecador se arrepienta. No lo va a perdonar y se va a mantener en su pecado. No es ese el plan de Dios. No es el plan de Dios darle la salvación a alguien que no cree en Él, a alguien que no recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal. Ese no es el Dios que nosotros conocemos, que la Biblia muestra. No es que usted va a recibir la salvación o la bendición de Dios porque da una ofrenda, porque ayuda a construir esto. Mire, usted puede construir un hospital si usted quiera y Dios lo va a bendecir en esta tierra por esto, pero después de esta vida le espera el infierno, porque la misericordia de Dios y el camino para llegar al Padre ahora, en este tiempo de la misericordia y la bondad de Dios, únicamente es a través de Jesucristo. Y el último punto que vamos a ver de la bondad y la misericordia de Dios está en el Salmo 32, versículos 10 y 11. Amados hermanos, si bien es cierto, Dios derrama su misericordia a quien quiere y como Él quiere, pero nosotros no podemos negar algo. Así como nosotros, a mí me encantan los niños, pero amo más a mis niños, ¿verdad? A mí me encantan todos los niños, pero cuando estamos en la iglesia, mis niños favoritos, aparte de mis hijos,
son los niños de la iglesia. Así es. Sí, es así es. Ah, mira qué bonitos aquellos niños. Sí, pero ahí están los de la iglesia. Mira, llevamos esto y repartámosle a otros niños. No, primero los niños de la iglesia. ¿Por qué? Porque son los que se congregan con nosotros. Mire lo que Dios dice al respecto. Salmo 32, versículos 10 y 11. Dice, oiga esto. Salmo 32, versículos 10 y 11. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, oiga esto, mire, le rodea misericordia.